El cielo de Kaelit parecía un lienzo líquido de tonos lavanda y azul profundo, salpicado por lunas estáticas que nunca giraban. Era un planeta silencioso, frío y tan antiguo que sus propias rocas emitían un murmullo perpetuo, como si contaran secretos olvidados. La nave humana Solaris B descendía sobre la plataforma designada con precisión casi ritual. Mateo Rivas observaba desde la escotilla, ajustando su uniforme negro con ribetes dorados. No era un soldado, sino un diplomático, entrenado en más de 30 lenguas alienígenas y en estrategias avanzadas de resolución de conflictos. Era joven, pero su historial impecable lo había convertido en el favorito del Consejo para misiones delicadas. Sin embargo, esta no parecía una misión común. Al tocar tierra, la compuerta se abrió lentamente, liberando una ráfaga de aire helado. Afuera no lo esperaban tropas, ministros ni desfiles. Solo una figura solitaria, erguida, como tallada en mármol vivo, lo aguardaba. Era ella. La princesa Taleya. La última hija de la casa real de Kaelit, educada en los antiguos códices y temida por su mirada capaz de atravesar cualquier mentira. Su estatura era intimidante, más alta que la mayoría de los humanos, con una piel plateada que brillaba suavemente bajo las lunas inmóviles. Su cabello flotaba como si el aire mismo la adorara. Vestía un atuendo hecho de filamentos vivos, que se adaptaba con cada uno de sus movimientos como si el vestido respirara con ella. Mateo dio unos pasos con cautela, notando que incluso el suelo parecía sensible, vibrando levemente bajo su peso. Taleya no sonrió, no lo saludó con los protocolos esperados. Solo lo observó, con ojos de océano profundo y pestañas que destellaban como cristales bajo tormenta. «Bienvenido a Kaelit, humano», dijo al fin, con una voz tan suave que parecía acariciar el oído más que romper el silencio. «Tú eres Mateo Rivas, ¿verdad?». Él asintió, sintiéndose como si la atmósfera misma se volviera más densa. «A sus órdenes, Alteza. Me honra su invitación. No finjas cortesía. No estás aquí por elección. Has sido convocado». Mateo mantuvo la postura, aunque por dentro se tensó. Había algo en esa mirada que no había sido descrito en ningún informe. Algo que no era hostilidad, pero tampoco simple curiosidad. Era otra cosa. Ella caminó hacia él, y cada paso suyo parecía compasado con un ritmo invisible. Cuando estuvo a escasos centímetros, inclinó un poco la cabeza. «La galaxia entera observa a los humanos con creciente interés», dijo. «Son impredecibles. Salvajes. Resistentes. Fascinantes». Mateo la miró directamente, sabiendo que en estas culturas, evitar la mirada era signo de debilidad. «La diversidad de la humanidad puede ser desconcertante, Alteza. Pero buscamos la paz». «¿Paz?», repitió ella, y por un instante una pequeña sonrisa curvó sus labios, aunque no era de burla. «Yo busco respuestas». Extendió la mano, y en su palma apareció un artefacto de cristal líquido que flotaba como una lágrima suspendida. Cambiaba de forma sutilmente, según las emociones que captaba. «Los archivos sobre tu especie están incompletos. Hay una duda que me ha perseguido desde que estudié los primeros registros biológicos humanos». Mateo esperó. Taleya dio un paso más, colocándose tan cerca que su aliento tocó la piel del embajador. Su mirada bajó, lentamente, como evaluando algo más allá de la diplomacia. ¿Cuántas veces puede reproducirse un humano, en un solo ciclo solar? La pregunta flotó en el aire como una bomba silenciosa. Mateo parpadeó, no por incomodidad, sino por la crudeza inesperada de lo que acababa de escuchar. Se aseguró de que había entendido bien la traducción del dialecto. Sí. Lo había dicho con total seriedad. ¿Se refiere a reproducción como concepto biológico?, inquirió él, intentando mantener la compostura. Sí. En términos prácticos. En términos físicos. En términos reales. La forma líquida del artefacto en su mano se agitó, brillando con intensidad. Estaba emocionada. O ansiosa. O ambas cosas. ¿Este es el propósito de nuestra reunión?, preguntó Mateo, sintiendo que cada músculo de su cuerpo quería retroceder, y sin embargo, algo más en su interior, algo más instintivo, lo empujaba a quedarse. «Kaelit ha sido estéril por generaciones», dijo ella en voz baja. «Nuestra especie está en decadencia. Y tú, humano,
Tú fuiste elegido por una razón muy específica. Eres compatible, fértil. Y estás aquí, para responder. No había amenaza en su tono. Pero tampoco ofrecía elección. Taleya extendió la mano hacia su mejilla, rozándola con un dedo helado. El interrogatorio no será verbal. Lo conduciremos en privado. El silencio que siguió fue roto solo por el temblor casi imperceptible del corazón de Mateo, que retumbaba dentro de su pecho. Ella lo tomó del brazo y lo condujo hacia el palacio. Las puertas se abrieron solas, como si los muros vivieran y esperaran este momento desde siglos atrás. Mientras caminaban, Mateo notó que los pasillos estaban vacíos. No había cortesanos, ni sirvientes, ni guardias visibles. Solo ellos dos. Y el sonido lejano de un tambor antiguo que marcaba el ritmo del destino. Sabía que si cruzaba esas puertas, no habría vuelta atrás. Pero sus piernas no se detuvieron. Taleya sonreía. Y esa sonrisa ya no era científica. Era hambre. Y por alguna razón desconocida, él deseaba ser devorado. Las puertas del palacio se cerraron detrás de Mateo con un sonido sordo y profundo, como el latido final de un corazón antiguo. Al instante, el aire cambió. Era más denso, más cálido, cargado de una fragancia indefinible que parecía mezclar flores alienígenas con algo más animal. Las paredes de aquel lugar no eran piedra, sino una especie de tejido orgánico vivo, que respiraba muy despacio, como si los observase y aprobara cada paso que daban. Taleya no hablaba. Lo guiaba por pasillos que serpenteaban como venas. No había ventanas. La luz venía del techo, filtrada desde cristales suspendidos que pulsaban al ritmo de sus emociones. En algunos tramos, cuando se acercaba demasiado a las paredes, éstas se encendían con un fulgor suave, como si respondieran a su energía. Mateo se mantenía en alerta, pero sus sentidos estaban sobrecargados. Cada paso de la princesa resonaba en su interior. Su aroma lo envolvía. Y había algo en sus movimientos que lo desarmaba, algo hipnótico, casi depredador, que le hacía olvidar que él era un diplomático entrenado. No parecía que lo condujera a una sala de interrogatorio. Tampoco a una cámara de audiencia. Lo llevaba más adentro. Hacia el núcleo. Llegaron finalmente a una habitación circular, sin puertas visibles, con un suelo cristalino bajo el cual fluía un río de luz líquida. En el centro, una plataforma flotante se elevó suavemente, rodeada por columnas traslúcidas que destellaban como pilares sagrados. Taleya se detuvo frente a él. Lo miró en silencio durante largos segundos. Había algo solemne en su mirada, pero también una intensidad feroz, casi salvaje. Aquí inicia el ritual del contacto, dijo al fin, con un tono que parecía acariciar y ordenar al mismo tiempo. En nuestra cultura, el cuerpo es la vía más pura para comprender al otro. Solo cuando se comparte el pulso, el aliento y la energía, se alcanza la verdad. Mateo intentó decir algo, pero su garganta se secó. El modo en que ella lo observaba no dejaba espacio para excusas ni diplomacia. No era una seducción. Era una elección ritual. Una prueba. Y él era la pieza central. La princesa dio un paso más, despojándose lentamente del tejido viviente que la cubría. El vestido se deslizó como si entendiera que ya no tenía permiso para tocarla. Su cuerpo era armonía extraterrestre, sin un solo defecto visible. Cada curva suya parecía esculpida para despertar el deseo y el miedo. No porque fuera grotesco, sino porque era perfecto. Demasiado perfecto. Inalcanzable. Y, sin embargo, ahora, al alcance de su mano. Desvístete, ordenó, sin alterar su tono. No por deseo. Por equilibrio. Mateo obedeció. No porque fuera débil, sino porque dentro de él una voz poderosa, instintiva, le decía que esto no era una trampa. Era una puerta. Una entrada hacia algo que iba mucho más allá de lo físico. Cuando ambos quedaron desnudos frente a frente, el artefacto flotante que ella llevaba desde el principio se iluminó en el aire, girando lentamente sobre sus cabezas. Taleya se acercó y colocó su palma sobre el pecho de Mateo. El contacto fue suave. Cálido. Pero al instante una corriente eléctrica invisible sacudió sus sentidos. No era dolorosa, pero sí estremecedora. Él sintió su energía fluyendo dentro de sí. Su historia. Sus pensamientos. Su soledad.
El peso de una especie entera concentrado en una mujer que había sido criada como símbolo, pero que deseaba algo más que salvar a su pueblo. Deseaba sentir. Y lo eligió a él. Tu ritmo es más rápido que el nuestro, susurró ella. Tu fuego no duerme. Arde constantemente. Por eso me atraes tanto. Por eso me asustas. Mateo la abrazó, lentamente. No como un gesto carnal, sino como un acto de aceptación. Y en ese instante, todo alrededor desapareció. El mundo dejó de existir. La plataforma los envolvió con una cúpula de luz viva, aislándolos del resto del universo. Allí, cuerpo a cuerpo, energía contra energía, el contacto comenzó. Pero lo que parecía una unión entre dos seres, no era solo eso. En las profundidades del palacio, antiguos sensores de la realeza comenzaron a vibrar. Las líneas de herencia genética brillaron. Y el nombre de Mateo fue grabado en lenguas ancestrales invisibles para los humanos. La compatibilidad era real. El resultado, inesperado. Cuando los cuerpos se separaron, respirando con dificultad, Taleya tenía los ojos húmedos. No de placer. De conmoción. De sorpresa profunda. No solo eres compatible, murmuró, temblando. Eres peligroso. Mateo se incorporó, todavía sin entender. ¿Qué viste? Ella lo miró, con una mezcla de fascinación y terror. Dentro de ti hay algo que ningún humano debería tener. Un linaje perdido. Una energía antigua. Algo que puede cambiarlo todo. Y mientras los latidos de ambos se volvían a sincronizar, desde los confines del universo, algo los había detectado. El ritual había despertado mucho más que deseo. Había activado una guerra. Taleya no había dormido. Estaba sentada frente al ventanal de obsidiana viva, donde los cristales oscuros proyectaban las constelaciones con precisión absoluta. Su cuerpo aún recordaba cada segundo del contacto con Mateo. No en la piel, no en la carne. En el alma. Nunca, desde que nació, había sentido algo tan abrumador, tan profundamente desestabilizador. Lo que comenzó como un experimento biológico, una necesidad imperial de asegurar descendencia para su estirpe, ahora se transformaba en algo que ni los códices antiguos sabían describir. Y la fuente de ese cambio dormía profundamente en su cámara real. Mateo. El humano que no debería haber sido más que un embajador. El espécimen ideal para una unión genética sin complicaciones. Pero su energía había roto todas las predicciones. Durante el contacto, cuando sus mentes se tocaron por fracciones de segundo, Taleya había visto imágenes que no podía comprender del todo. Fuego. Tierra que se partía. Voz ancestral. Ecos de antiguos emperadores, no humanos, ni kaelitianos. Sangre mezclada con luz. Y en el centro de todo, Mateo, de pie entre dos mundos, como una grieta viva entre lo que fue y lo que vendría. El oráculo genético había comenzado a reaccionar antes de que el contacto finalizara. Cada columna ancestral de Kaelit había encendido su núcleo, algo que solo ocurría cuando una sangre extranjera reconocía el linaje perdido de la primera casa. Eso solo podía significar una cosa. Mateo era más que compatible. Era heredero de algo extinto. Pero ella aún no entendía de qué. En la cámara imperial, Mateo abrió los ojos. El techo palpitaba lentamente sobre él, como si respirara con su ritmo. El colchón no era de tejido ni espuma, sino un lecho orgánico que se adaptaba a su temperatura, a sus pensamientos, incluso a sus sueños. Sintió el peso del cuerpo sin ropa, las marcas suaves en su piel de donde los sensores vivos de la princesa lo habían explorado más allá de la superficie. Y en su pecho, algo había cambiado. No sabía explicarlo, pero no se sentía como antes. Tenía hambre. Pero no de comida. Ni de deseo. Era otra forma de hambre. Como si algo dentro de él hubiera despertado y ahora pedía más. Más energía. Más conexión. Más de ella. Se incorporó, sin preocuparse por cubrirse. El cuarto parecía saber cuándo despertar con él. La iluminación aumentó sin ser agresiva. Las paredes se abrieron al pasillo central, donde Taleya lo esperaba. Descalza. Vestida con una túnica translúcida que dejaba ver la forma de sus pensamientos antes que la de su cuerpo. ¿Dormiste?, preguntó, con una voz que mezclaba preocupación y deseo reprimido. Mateo la miró en silencio.
No sabía cómo responder. No sabía si realmente había dormido o si había flotado entre sueños y visiones tan vívidas que no se diferenciaban de la vigilia. Algo me cambió anoche. Ella asintió. A mí también. El silencio entre ambos era espeso. No incómodo, sino cargado. Como un campo eléctrico a punto de estallar. ¿Qué viste en mí?, preguntó él. Taleya bajó la mirada. Caminó hasta él. Lo tocó, no con las manos, sino con la frente. El contacto era suave. Vulnerable. Por un instante, se desarmaron ambos. Vi un recuerdo que no te pertenece. Una guerra. Una figura cubierta de fuego caminando sobre los escombros de un mundo destruido. Y tú estabas allí, pero eras más grande. Más oscuro. Más antiguo. Mateo frunció el ceño. No tengo memorias así. Aún no, susurró ella. En ese momento, las paredes temblaron. Un sonido lejano atravesó el palacio. Una vibración grave, como si un coloso caminara por las entrañas del planeta. Taleya se apartó bruscamente. Tocó el aire, y una proyección apareció, símbolos arcaicos que se reconfiguraban una y otra vez. Mateo los vio, y para su sorpresa, los entendió. Eran advertencias. Alguien o algo había interceptado el contacto. Un ente que dormía desde antes que Kaelit tuviera nombre. Ahora despertaba. Taleya respiró con fuerza. La línea real nunca debió reconectarse. Habíamos sellado ese vínculo. Lo prohibimos por una razón. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. ¿Qué desperté exactamente? Ella lo miró con una mezcla de tristeza y fascinación. A los jueces del vacío. La temperatura descendió. La habitación, tan cálida minutos antes, se volvió hostil. Mateo dio un paso atrás, sintiendo que algo invisible comenzaba a observarlos desde más allá del palacio, desde los confines de la atmósfera. ¿Y si no se despiertan del todo?, preguntó, casi rogando una posibilidad. Ya lo han hecho, dijo ella. Y en ese momento, una columna de luz descendió del cielo, impactando sobre los acantilados del norte con una explosión de fuego azul. La guerra acababa de comenzar. Pero antes de la sangre, antes del acero, antes del juicio. Mateo la tomó de la mano. Si nos quieren dividir, primero tendrán que arrancarte de mí. Ella sonrió. Por primera vez, con honestidad. Entonces que lo intenten. El cielo de Kaelit había cambiado. Donde antes flotaban lunas inmóviles como centinelas silenciosos, ahora se abrían grietas de luz negra que palpitaban con una energía desconocida. Los árboles centenarios que rodeaban el palacio real se encorvaban como si sintieran dolor, sus hojas cristalinas cayendo sin viento, sin motivo. El planeta, vivo en cada célula, temblaba. Algo que yacía en su núcleo desde hace milenios acababa de despertar. Mateo contemplaba el paisaje desde una de las torres. A su lado, Taleya mantenía los ojos cerrados. No por calma, sino por concentración. Sentía cada vibración en su médula, cada onda en el aire como cuchilladas en la piel. El contacto con Mateo no solo había fusionado su energía, había abierto una puerta antigua, un canal olvidado entre linajes. Un linaje humano, y algo que no era del todo kaelitiano. Y ahora lo recordaba. Los jueces del vacío. Seres que no gobernaban planetas, sino conceptos. Que no exigían tributo, sino equilibrio cósmico. Castigaban excesos, corregían desbalances. Y para ellos, un mestizaje como el que acababa de ocurrir entre un humano y una princesa portadora de energía pura, era una abominación sagrada. Tienen nombres que no deben ser pronunciados, dijo ella, abriendo los ojos. Pero uno de ellos está buscándote. Mateo no apartó la mirada del cielo. ¿Cómo sabe mi nombre? Porque una parte de ti, es uno de ellos. Silencio. Una revelación que parecía absurda, pero que todo en su cuerpo confirmaba. Desde el contacto, podía leer símbolos alienígenas sin haberlos visto antes. Sentía cosas. Reconocía rincones del palacio que jamás había pisado. Y ahora, entendía el idioma de las advertencias cósmicas como si fueran su lengua natal. No soy uno de ellos, dijo con voz firme. Pero lleva su sangre, respondió ella. No era una acusación. Era una verdad incómoda que ninguno podía negar. El contacto los había vinculado.
pero también había desenmascarado el eco antiguo que dormía en su interior. En ese instante, un sonido seco rasgó el aire. Una grieta negra se abrió sobre la explanada principal. De ella emergieron figuras encapuchadas, sin rostro visible, envueltas en capas que no reflejaban la luz. Eran delgadas, altas y silenciosas, como sombras convertidas en materia. No marchaban. Deslizaban. Sin peso. Sin sonido. El palacio reaccionó. Las paredes vibraron, los corredores se iluminaron, y cada columna viva lanzó un pulso de alerta hacia el núcleo. Pero ya era tarde. El primero de ellos habló. No con la voz. Con la mente. Con todos al mismo tiempo. El idioma era desconocido, pero el mensaje llegó claro como una daga al corazón. Este mundo ha sido contaminado. El equilibrio ha sido violado. El juicio será ejecutado. Taleya alzó la mano y la energía brotó de su palma en forma de luz blanca. Una explosión cegadora envolvió a los invasores. Mateo apenas alcanzó a cubrirse, pero al abrir los ojos descubrió que los seres no se habían movido. La luz los rodeaba, y simplemente se deshacía sobre ellos como si fueran una ilusión intangible. No podían ser heridos con armas físicas. Mateo bajó las manos y dio un paso adelante. ¿Qué buscan exactamente? Uno de los jueces giró su capucha hacia él. Y la voz mental retumbó de nuevo, pero esta vez solo dentro de él. Tú. El heredero. El error. El catalizador. La respuesta vino sin pensar. No voy a entregarme. No importa. Ya ha sido reclamado. Mateo sintió algo presionarle el pecho, como si una mano invisible tratara de arrancar algo dentro de él. Cayó de rodillas, jadeando, con los ojos inyectados. Taleya corrió hacia él y colocó sus manos sobre su espalda, intentando estabilizar su energía. No era magia. Era una conexión vital. El vínculo que habían creado era lo único que impedía que lo desmantelaran desde dentro. No permitas que entren, dijo ella con firmeza. Cierra tu mente. Escucha mi voz. Solo mi voz. Mateo apretó los dientes y se concentró en ella. En su tacto. En su calor. En el recuerdo del momento en que sus cuerpos se unieron sin miedo. En la mirada de ella cuando lo eligió. En la manera en que le dijo, tú eres mío. El dolor cedió. La presión se disipó. Los jueces se retiraron unos pasos. Parecían sorprendidos. O tal vez, intrigados. Uno de ellos habló por última vez. Has sido marcado. Ya no puedes escapar. Y desaparecieron. No volaron. No se desvanecieron. Simplemente dejaron de estar. El palacio quedó en silencio. Las columnas dejaron de brillar. El suelo volvió a latir con suavidad. Pero algo había cambiado. Taleya ayudó a Mateo a levantarse. Sus manos temblaban. Ahora lo sabes, murmuró. No eres un embajador. No eres un simple humano. Mateo respiró con dificultad. ¿Y qué soy entonces? Ella lo miró con una intensidad que dolía. Eres un príncipe de guerra, oculto bajo la piel de un hombre. Y por primera vez en siglos, el planeta ancestral de Kaelit comenzó a preparar sus defensas. Porque la guerra que se avecinaba no sería por territorio. Sería por el derecho a existir. Y el corazón de esa guerra ya estaba latiendo dentro de Mateo. El planeta Kaelit dejó de respirar. Las raíces de las montañas dejaron de latir. Los océanos fluorescentes cesaron su flujo. Las ciudades orgánicas que flotaban en las alturas, suspendidas por corrientes de energía viva, descendieron lentamente como aves heridas. La consciencia colectiva del planeta, una red sensitiva antigua que unía todo en una misma voluntad, había entrado en estado de guerra. Y en el centro, en la sala del trono raíz, estaban ellos. Taleya, con el rostro bañado en sudor y luz, entonaba los cantos prohibidos que sólo las herederas puras podían pronunciar. Su voz se multiplicaba en ecos, y cada sílaba invocaba circuitos dormidos, torres olvidadas, cristales de defensa enterrados bajo kilómetros de roca. Las paredes temblaban suavemente, como si Kaelit respondiera con entusiasmo a su llamada. Mateo no comprendía del todo los símbolos que se encendían a su alrededor, pero algo dentro de él los reconocía como si fuesen marcas familiares.
Se paró frente al altar genético que había sido sellado por generaciones y colocó la palma de su mano sobre la superficie líquida. Un impulso recorrió su cuerpo, activando estructuras antiguas dentro del palacio. La sala se transformó. Lo que antes era un santuario ahora era una forja. Un lugar donde los cuerpos eran fortalecidos, los vínculos convertidos en armas. El aire se volvió más denso. Taleya se acercó a él, sin pronunciar una sola palabra. Su vestido ceremonial flotaba con fuerza propia, alimentado por la energía que brotaba de su pecho. Lo miró con una mezcla de deseo y responsabilidad. Tocó su frente con la suya. No era un gesto romántico. Era un pacto de poder. Mateo sintió el calor de su mente entrar en la suya. No como pensamientos, sino como un río de fuerza viva. La conexión era absoluta. Sus sentidos se fusionaron. Sentía su corazón, sus nervios, su necesidad de protegerlo, su rabia, su anhelo. Y ella, a cambio, sintió su miedo, su confusión y su amor. Ese amor ardía, sin nombre, sin origen. No era el resultado de un contacto físico ni de una pasión repentina. Era más profundo. Como si siempre se hubieran conocido, pero el universo los hubiese mantenido separados por pura precaución. La fusión ocurrió. Un destello de energía púrpura los envolvió, unificando su pulso. Desde el techo, descendió una estructura viva, un exoesqueleto ancestral, forjado con la energía de la primera corona. Taleya extendió la mano y lo dirigió hacia Mateo. El traje se abrió. Entró. Al instante, su cuerpo fue reconfigurado. No como una máquina. No como un soldado. Como un conducto de algo superior. El rostro de Mateo se transformó. Su piel brilló con líneas de energía que se extendieron desde sus venas hasta su mirada. Los ojos, antes marrones, ahora eran brasas líquidas. Su voz, cuando habló, no fue solo suya. Fue de ambos. Vamos a defender este mundo. Taleya colocó la palma de su mano sobre su pecho. Y yo lucharé a tu lado. Hasta el fin. Los jueces del vacío no tardaron en responder. Un segundo portal se abrió en el hemisferio norte del planeta. De él emergieron criaturas que no tenían forma estable. Eran sombras fundidas con metal, extremidades que cambiaban cada segundo, sin rostro, sin código, sin alma. Eran la voluntad de los jueces convertida en carne. Kaelit desplegó su defensa. Los cielos se poblaron de dragones de cristal, estructuras voladoras con conciencia propia. El suelo se abrió para liberar armas orgánicas enterradas bajo siglos de paz. Los templos respiraron y comenzaron a cantar. Y en el horizonte, columnas de fuego se alzaron como torres vivientes, listas para defender a su reina y al heredero imposible. Taleya montó una de las criaturas aéreas, una fénix de piedra viva. Mateo la siguió, volando sin alas, impulsado por la energía que lo recorría como una corriente divina. Desde el aire, vio el campo de batalla formarse como una danza brutal. Y al frente, las criaturas de los jueces avanzaban en silencio, con una sola intención: eliminar al error, borrar el vínculo, restaurar el equilibrio. Pero esta vez, Mateo no tembló. Se posicionó en el aire, frente al ejército enemigo, y levantó la mano. Desde el centro de su pecho, una lanza de energía estalló, rasgando el cielo, atravesando la primera línea de sombras. El impacto no fue físico. Fue espiritual. Y por primera vez en milenios, una criatura del vacío gritó. Taleya rió, una risa rota por la furia contenida. Los hiciste sangrar. Mateo giró el rostro hacia ella, flotando a su lado. Eso fue solo el principio. Y juntos, con el cielo rugiendo y el planeta temblando de esperanza, se lanzaron hacia la guerra que no buscaban, pero que ahora les pertenecía. Porque el amor que los unía ya no era deseo. Era un arma. El campo de batalla era un océano de fuego y sombras que no dejaban de cambiar de forma. Kaelit ardía, pero no de destrucción, ardía de resistencia. La sangre del planeta, su energía vital, se había levantado por primera vez en siglos, uniendo bestias antiguas, guerreros de cristal, máquinas conscientes y estructuras vivas que cantaban el himno del despertar. En medio del cielo fracturado, Mateo flotaba envuelto en su exoesqueleto vivo, convertido ya en algo más que humano. Su mente no solo era suya, estaba fundida con la de Taleya, y por ese canal,
ambos compartían pensamientos, imágenes, recuerdos y emociones como un solo cuerpo en dos formas distintas. Cada vez que él atacaba, ella lo fortalecía. Cada vez que ella dudaba, él la sostenía. No había lenguaje entre ellos. No lo necesitaban. Solo pulsos. Latidos. Fuerza compartida. Los jueces del vacío habían desatado su núcleo central. Un solo ser, alto como una ciudad, cubierto de un manto de oscuridad vibrante que distorsionaba el tiempo alrededor. Su voz no podía ser oída, pero cada criatura del campo de batalla que la escuchaba caía de rodillas. No por fe. Por programación. Eran parte de él. Un mismo sistema. Un mismo propósito. Mateo lo miró a los ojos. Dentro de esa sombra, vio el corazón del equilibrio universal. Una inteligencia sin emoción. Una conciencia que medía todas las cosas y castigaba los excesos. Para los jueces, el amor desmedido era un fallo. La mezcla de linajes una ruptura de simetría. La pasión, una anomalía. El deseo, una infección. Y ahora, frente a ellos, la anomalía había tomado forma. Mateo habló, no con palabras, sino con alma. Lo que ves como error, nos ha salvado. Taleya, a su lado, se elevó junto a él. Su energía se desbordó. Sus ojos eran estrellas. Su cuerpo brillaba con la luz de todos los linajes de Ka-Elit combinados. No somos caos. Somos creación. No somos ruptura. Somos el puente. El juez mayor extendió una de sus extremidades, buscando envolverlos en oscuridad. Un intento de borrar la vibración de su existencia. Pero en el momento exacto en que la sombra alcanzó su piel, Mateo entrelazó su mano con la de Taleya y ambos liberaron la última secuencia genética del trono sagrado. Una explosión de luz pura envolvió todo el campo. No fue una bomba. Fue un nacimiento. El planeta se abrió. Desde su núcleo, emergió la semilla dormida del primer árbol, aquel que solo despertaría cuando el amor auténtico, más fuerte que el deber, más poderoso que el miedo, uniera dos mundos. Las raíces se extendieron en todas direcciones, perforando la corteza, tocando el cielo, destruyendo las sombras una por una. El cuerpo del juez mayor se desintegró lentamente. No por violencia, sino por imposibilidad. Su lógica no podía sostenerse frente a una fuerza que no podía medir. El equilibrio fue reescrito. Mateo descendió lentamente con Taleya en brazos. El suelo del palacio ya no era hostil. Era cálido. Agradecido. Las bestias de batalla dejaron de rugir. Las máquinas se detuvieron en reverencia. Los cielos se cerraron. Las lunas volvieron a su lugar. Taleya abrió los ojos y sonrió. Ha terminado. Mateo la miró en silencio. Y sobrevivimos. Ella tocó su rostro, suavemente, y por primera vez lo besó sin urgencia, sin miedo, sin oscuridad. Ahora empieza todo. Meses después, Ka-Elit era otro mundo. Las estructuras rotas se habían transformado en jardines suspendidos. Los templos antes sellados ahora eran espacios de encuentro entre especies. Humanos y kaelitianos compartían conocimiento, arte, vida. Taleya ya no era solo princesa. Era reina de la nueva alianza. Su corona no era impuesta por linaje, sino por elección de su pueblo. Y Mateo, su consorte y primer guardián, había sido adoptado por la red genética del planeta como uno de los suyos. Las canciones del Nuevo Mundo llevaban su nombre. Y en su vientre, el primer hijo híbrido crecía en silencio. Una nueva vida. Un nuevo símbolo. Un corazón que latía con dos ritmos a la vez. La anomalía se convirtió en esperanza. Y la historia de una pregunta absurda. ¿Cuántas veces puede reproducirse un humano en un solo día? Se convirtió en leyenda. Porque aquella pregunta no buscaba datos. Buscaba destino. Y lo encontró.